En esta mañana vamos a seguir meditando en cuanto a este tema, en cuanto a las misiones, no por el hecho de que nosotros estemos aquí, sino que si recordamos, la iglesia misma está comisionada. ¿Cuáles fueron las últimas palabras dadas por el Señor antes de ascender? Él dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Si nosotros lo pensamos, ¿cuáles podrían ser nuestras últimas palabras antes de que el Señor nos llevara a su presencia? Yo creo que no diríamos cualquier tipo de palabras, no desperdiciaríamos ese tiempo, sino que compartiríamos un mensaje importante. Y el Señor dijo: vayan y hagan discípulos. Así que cada vez que se habla de misiones no es algo extra, no es algo que nos sobrecargue, sino es un recuerdo de nuestro Señor, de lo que Él solicita de nosotros, de por qué está la iglesia del Señor en este lugar. ¿Cuántas veces meditamos en ello, mis hermanos? ¿Por qué la iglesia o por qué estamos nosotros en esta área de San Cristóbal? ¿Por qué estamos en Guatemala? ¿Cuál es el propósito? Y vamos a estar meditando en ello, mis hermanos, pero deseo iniciar con lo siguiente. Vemos un personaje en pantalla, una fotografía, y quisiera preguntarles a quienes estamos aquí en esta mañana: ¿habrá alguien que al ver esta fotografía pueda identificar a este hombre? Por allá ya escuché otra respuesta, por aquí decían Cristóbal Colón, pero tengo que felicitar aquí a un hermano. ¿Alguien dijo William Carey? Los hermanos acá tengo que felicitarles porque sinceramente nadie había podido reconocer a este personaje hasta el día de hoy. Así que un aplauso a nuestro hermano. Este personaje es William Carey. Quizá algunos lo hayamos escuchado en algún momento, pero dice que a este hombre, o el título por el que se le conoce, es como el padre de las misiones modernas. La temporada, la época en la que él fue llamado por el Señor fue aproximadamente en el año 1800. Y se le conoce como el padre de las misiones modernas. Él nació en el Reino Unido, en Inglaterra. Se le conoce de esta manera porque la iglesia ya había dejado de cumplir con su misión. La iglesia había cesado, la iglesia estaba interesada en otras cosas, pero no en salir, no en ir más allá de sus paredes o ir más allá de su país. Dice que este hombre tuvo conflicto, o que en su momento él tenía un fervor y un deseo de compartir la palabra, y habían hombres que le decían: tranquilo, no seas tan efusivo, ya el Señor va a hacer algo con aquellas personas, no es tu papel. Pero este hombre siguió adelante. Dice que este fue, junto a otros hombres, fueron de los primeros misioneros. Aquí vemos un mapa en el país de la India. En el año 1814 él fue llamado a ir a la India. Las iglesias en su momento lo apoyaron, pero dice que tardaron más de 7 años de este hombre trabajando, sirviendo, esforzándose en la India para que hubiese un creyente. Compartía a mi esposa ese testimonio de aquel hermano en Albania que luego de 20 años realmente no tiene una iglesia, pero pues es por la dificultad del lugar. 7 años para que hubiese un creyente. Dice que las iglesias por esta razón empezaron a considerar el hecho de dejar de apoyar a William, de dejarle de lado pensando que había más necesidad en su país. Pero por lo que deseo hablar de este hombre es porque dice que él escribió una carta. Aún está esta carta presente, y un extracto o unas palabras de esta carta decían lo siguiente: suplico a las iglesias que me sostienen que tengan un poco de paciencia y que confíen en el poder de Dios y en la importancia de la obra misionera. Les pido que tengan paciencia y que confíen en el poder de Dios y la importancia de la obra misionera. Decíamos que este hombre llegó a la India en 1814, no había ningún creyente, era un pueblo pagano, un pueblo ganado por Satanás. Pero dice que 56 años después, en el año 1870, luego de que la iglesia decidió continuar apoyando a este hombre, habían ya más de 100,000 creyentes en la India, para la gloria del Señor. ¿Pero por qué? Porque realmente la paciencia, la confianza, primero la fe en el poder del Señor, pero la paciencia y el apoyo a la obra misionera son claves. Quizá eso es andar por fe, porque el hecho de apoyar a aquellos misioneros que están del otro lado del mundo es dar un paso de fe. No los vemos, no sabemos cómo es el trabajo allá, pero es tener fe de que el Señor puede salvar
aquellas personas que están ganadas por Satanás. Así que en esta mañana, mis hermanos, vamos a meditar acerca de la importancia de la labor misionera, la importancia de la labor misionera. Pero mientras veamos o mientras estemos viendo esto, nos vamos a dar cuenta que no solo es misiones, sino es recordar el Evangelio, es recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero si tuviésemos que defender o si tuviésemos que meditar, ¿por qué se habla tanto de misiones? ¿Por qué el pastor habla de misiones? ¿Por qué vienen misioneros? Pues el día de hoy vamos a ver por qué. Y algo que colocaba aquí abajo es el testimonio de las Escrituras. ¿Qué dice la palabra? ¿Por qué es importante? ¿Por qué yo tengo que apoyar? ¿Por qué a través de los dones que el Señor me ha dado, del tiempo que tengo, puedo apoyar? Lo primero, mis hermanos, la primera razón es que nos encontramos viviendo en un mundo necesitado, un mundo completamente o terriblemente necesitado a la luz de la palabra. Ahora, cuando hablamos de necesidad, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Si yo les dijera, allá afuera hay una persona necesitada, allá del otro lado de la calle hay alguien muy necesitado, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? ¿Será que lo primero que viene a nuestra mente es pensar, aquella persona no conoce a Cristo, aquella persona no tiene entendimiento del Señor? O lo primero que pensamos es, aquella persona, y esto no es nada malo, pero pensamos en lo material, aquella persona no tiene vestuario, aquella persona no tiene alimento, aquella persona tiene falta de algún bien. ¿Cuál es la necesidad que consideramos nosotros mayor? Decía un hombre que no hay una necesidad tan grande para el hombre como la del Evangelio. Si lo pensamos en cuanto a nosotros, o ahora que creemos en el Señor, podemos saber que nos podría faltar mucho, que pudiese ser que no tuviésemos un lugar donde vivir, que pudiese ser que no tuviésemos la mejor ropa, pero ¿cómo sería nuestra vida sin el Señor? ¿Cómo sería nuestra vida si regresáramos a aquel lugar de donde el Señor nos sacó? Y es por ello que realmente estamos viviendo en un mundo, o tenemos un mundo necesitado delante de nosotros. Y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Yo les pido que me acompañen a Efesios capítulo número 2. Efesios capítulo 2. Voy a preguntarle a algún hermano si alguno de estos vasitos, ¿sí? Muchas gracias. Efesios capítulo número 2. Y en Efesios el apóstol Pablo habla acerca de la vida espiritual, habla acerca de la nueva vida del creyente, de todas las riquezas del Señor, que si pensamos o si tuviésemos que hacer un listado, mis hermanos, ¿cuántas cosas el Señor no ha hecho por nosotros? ¿Cuántos bienes el Señor no nos ha dado? Pero lo que sucede en Efesios capítulo 2 es presentarnos el antes. No sé si nosotros hoy en día pues ya solo andamos tomando fotos a cada momento, tenemos la galería en nuestro teléfono, pero anteriormente todas las fotos eran materiales, por así decirlo, y teníamos los álbumes de fotos en nuestra casa. Los álbumes servían para recordar momentos, pero también al poder abrir un álbum podíamos encontrarnos con una fotografía de nosotros, quizá de hace algunos años, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Y podíamos, al tener una fotografía de hace un tiempo, podíamos compararla con cómo éramos nosotros, con cómo era un ser querido, con si antes estábamos más flaquitos, más gorditos, si nos peinábamos de otra manera. Y no sé cuántos podamos decir o al ver una fotografía decir es que no me gusta cómo me vestía, es que no me gusta cómo me peinaba. Personalmente, pues puedo decir que al ver una foto de hace unos años, pues no me gusta cómo me peinaba o cómo me vestía. Pero es algo similar lo que va a hacer Efesios 2, mostrar cómo estábamos nosotros antes, quiénes éramos antes, pero no solo cómo estábamos nosotros, sino cómo está el mundo actualmente. Veamos qué es lo que dice Efesios 2 y de versículo 1 al versículo 3. Dice de esta manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos
éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y si queremos saber o tener esa fotografía de cómo éramos nosotros, de cómo era usted antes de conocer al Señor, de verdad, hermanos, aquí nadie de nosotros se salva de que antes de conocer al Señor nos encontrábamos de esta manera. Lo primero que dice es que el Señor nos dio vida, pero nos dio vida porque estábamos muertos. Y no sé con cuánta seriedad nosotros consideramos la palabra muerte en la Biblia. Cuando dice aquí que nosotros estábamos muertos, no está diciendo que parecíamos muertos, que estábamos débiles, que estábamos confundidos. Es una declaración del Señor de que todo aquel que no le conoce está muerto. Porque la palabra muerte en la palabra del Señor significa estar separado de Dios. Es no tener comunión con Dios, lo que lleva por consecuencia el infierno, el lugar que el Señor tiene preparado para aquellos, principalmente para los demonios, pero también para aquellos que no le puedan conocer. Ahora, todos nosotros estábamos muertos. Nadie antes de conocer al Señor podía decir yo tenía vida. Quizás nosotros podamos ver a muchas personas allá afuera que van y caminan, que tienen fuerza humana, pero todo aquel que no ha conocido al Señor está muerto, está separado de Dios, tiene por resultado o por consecuencia una eternidad separado de Dios. Y esto es algo que tiene que preocuparnos, porque hay muchas personas que aún no conocen del Señor. Porque si yo tengo familiares que no conocen al Señor, ellos actualmente aún están muertos. Y personalmente yo lo comento. Mi familia no es creyente, mis padres, mis hermanos no son creyentes. Y aunque yo les ame, aunque yo quisiera salvarles por cuanto les amo, ellos tienen que dar ese paso. Y la palabra declara que el que no conoce al Señor está muerto. Por eso es que hablamos de que hay un mundo necesitado. Por eso es que tenemos que ir, predicar, dedicar nuestra vida a compartir el Evangelio. Porque hay personas muertas y condenadas actualmente. Dice el segundo versículo: en otro tiempo seguían la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice que esto se dice porque los creyentes de aquel tiempo consideraban que Satanás o que los demonios se encontraban en el aire. Por eso dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Pero lo que está diciendo aquí es que todo el que no ha creído en el Señor está bajo el dominio de Satanás, es un seguidor de Satanás. Le pregunto, mi hermano, ¿cómo se sentiría usted si viniese alguien y le dijera: tú eres un hijo de Satanás, tú eres un seguidor de Satanás? No sé si recordamos cuando Jesús le dijo a algunos de sus discípulos, o le dijo a algunas personas, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque aquellos que no han creído en el Señor son seguidores de Satanás. Dice aquí: están bajo la corriente del príncipe de este mundo. Pensemos por un momento, un momento más. Mi familia que no conoce al Señor, aquellas personas que yo veo en vicios, que yo veo cometiendo cosas tan terribles, y yo digo: ¿por qué ellos viven de esta manera? ¿Por qué actúan de esta manera? Es porque ellos siguen la corriente de Satanás, aún no son hijos de Dios. Pero ahora, si vamos más allá, si vemos al otro lado del mundo, ¿cuántas personas no conocen al Señor? ¿Cuántas personas están bajo el dominio de Satanás? Y lo que Satanás desea es que ellos continúen de esa manera. Satanás estaría feliz si como iglesia no hiciéramos nada por aquellos de aquellos países que tienen mayoría de personas de otras religiones. Dice después el versículo 3, dice: todos nosotros en otro tiempo vivíamos en los deseos de nuestra carne, hacíamos la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos, y éramos hijos de ira. Es decir, el castigo venía contra nosotros. ¿Cuántas cosas terribles están sobre aquellos que no conocen al Señor? No sé si alguna vez se le ha preguntado, mi hermano, ¿qué haría usted si viese una casa que se está incendiando y hay personas dentro? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Será que entraríamos a tratar de salvar a esas personas? Ahora pregunto, ¿qué pasaría si algún familiar nuestro, si nuestros padres, hijos, hermanos estuviesen en una casa que se está quemando? ¿Será que les dejaríamos ahí? ¿Seguiríamos nuestro camino? ¿O entraríamos a tratar de salvar a todos los que pudiéramos? Y lo que trato de decir es que aquellos que no conocen al Señor tienen una situación peor que estar en una casa que se quema. Porque es una eternidad separada de Dios. Es una eternidad
de condenación. Y por ello, mis hermanos, es que tenemos que desvivirnos, tenemos que dar nuestra vida. Si hemos conocido al Señor, tenemos que dar nuestra vida por aquellos que no conocen al Señor. ¿Cuántos decimos amén a ello? Es un reto, es algo difícil. Tenemos que, diría el Señor, negarnos a nosotros mismos, pero lo hacemos por amor al Señor y por amor a aquellos que no conocen al Señor. Ya más adelante o vamos a pasar a ello, a cómo está el mundo o cómo está la religión en el mundo, pero dice Hechos 4:12 lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y para nosotros podríamos leer esto y decir gloria a Dios, y así tiene que ser. Pero ¿qué pasa cuando esto se aplica a personas musulmanes, a hinduistas, a budistas? Ellos no van a hallar salvación en ningún otro Dios, en ningún otro profeta, porque dice que solo en Jesús hay salvación, no hay otro nombre, y es lo que creemos. Y si lo creemos, tenemos que compartir esta verdad. Lo segundo, mis hermanos, ¿por qué es importante la labor misionera? Luego de ver que hay un mundo necesitado, es importante porque hay un mundo desamparado. Ya veamos la necesidad, pero ahora vamos a hablar del desamparo. Y quiero que ustedes puedan participar conmigo. ¿Qué viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra desamparo? ¿Cómo definimos nosotros a una persona desamparada? Cedo el tiempo, mis hermanos, si alguien tuviese algo en mente, ¿cómo es una persona desamparada? No tiene nada, sin protección. ¿Algo más? No tiene nada, sin protección. ¿Sola? ¿Sí, hermano? No tiene a alguien que vele por él. Así que decimos alguien que no tiene quien vele por él, alguien que está solo, alguien que no tiene nada. Y todo esto realmente conforman a una persona desamparada. Y la mejor forma de ver a alguien desamparado es, o para poder ilustrarlo, es pensar en cuántas veces nosotros en la calle encontramos a personas que quizá nos piden una moneda. Cuántas veces en la calle vamos caminando y encontramos quizá algún borrachito por ahí tirado. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? ¿Será que nunca le negamos la moneda a la persona? ¿Será que nunca volteamos nuestro rostro y le dejamos de lado? El desamparo es ver una necesidad, ver a una persona que está muriendo, una persona que tiene hambre, y dar la vuelta, seguir nuestro camino y olvidar la necesidad que vimos. Y el mundo se encuentra desamparado. El mundo tiene una necesidad que ha sido olvidada, y es de la cual hablábamos, la necesidad espiritual. Quizá en el mundo hay muchas ONGs que tratan combatiendo el hambre, la desnutrición. Claro que no son suficientes, pero como iglesia, y no digo iglesia amigos, sino que realmente la iglesia de forma global ha olvidado una parte del mundo. Y vamos a verlo más adelante. Pero veamos cuál es la reacción de nuestro Señor ante esta situación, porque en el tiempo del Señor había personas desamparadas. Veamos Mateo capítulo 9, si ustedes pudiesen acompañarme, mis hermanos. Mateo capítulo número 9. Y vamos a leer del versículo 35 al versículo 36 para iniciar. Amén. Mateo 9, 35 y 36. Aquí vemos el ejemplo de nuestro Señor y dice lo siguiente: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y vemos a Jesús andando, si lo trajésemos al día de hoy, andando por las calles, andando por los barrios, andando inclusive suena difícil, pero andando por aquellos lugares donde hay bares, donde hay tantas personas. Dice que las ciudades y aldeas, o el aproximado, eran 200 aldeas que se encontraban solo en Galilea. Y aquí dice que Jesús recorría todas. Es decir, todo el tiempo del Señor estaba dedicado a andar con las personas. ¿Para qué? Dice que para enseñar, para predicar el evangelio y para sanar toda enfermedad y dolencia. Es decir, vemos a Jesús, un hombre que se compadecía, un hombre que actuaba, un hombre que dedicaba su vida
a estar con las personas necesitadas. No podríamos decir que Jesús estaba desamparando, pero se encuentra ante una multitud desamparada. Dice el versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Quizá en otra ocasión lo hayamos escuchado, solo busco recordarlo, pero la palabra compasión, y menciona aquí que cuando Jesús vio a las multitudes tuvo compasión, significa el ser conmovido, ser movido desde las entrañas, desde lo más profundo. Dice otra definición, el tener dolor desde lo más profundo. Dice que a veces podía llegar a ser un dolor físico. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos algún malestar del estómago, algún dolor del estómago? Algo similar, pero mucho peor sintió Jesús. Dice que tuvo un dolor tan grande al ver la necesidad, al ver las multitudes. Y la diferencia entre la compasión y la lástima es que la compasión nos lleva a actuar, la compasión nos lleva a ayudar. La lástima solamente nos hace ver una necesidad, ver a alguien tirado, ver a alguien desamparado y, como decía, darnos la vuelta y seguir con nuestro camino. Ahora pregunto, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Tenemos lástima cuando vemos a alguien con necesidad y le dejamos? ¿O tenemos compasión porque nos duele y actuamos? Dice que lo que tocó al Señor o lo que le conmovió, si pudiésemos seguir leyendo, es que las multitudes estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Otras versiones dicen estaban confundidas y desamparadas, angustiadas y abatidas. Y podría resumirlo de la siguiente manera: el mundo estaba o está herido y olvidado. ¿Cuántas personas en el mundo están actualmente con tanta carga, con tanta tristeza, con depresión? Tantas personas que buscan por sus propias fuerzas el tener felicidad, pero no van a encontrar felicidad en ningún lugar, sino solo en el Señor. El mundo se encuentra de esta manera, herido y olvidado. Ahora, ¿de quiénes nos hemos olvidado? Ya que hablaba de que la iglesia se ha olvidado del mundo, y deseo compartir acerca de los no alcanzados. Creo que se me olvidó pasar. Pero como mencionaba anteriormente, los no alcanzados se encuentran en esta región geográfica, al norte de África, Medio Oriente, la India y países de Asia. Si se nos repite quizá en distintas ocasiones es porque esta área ha sido olvidada por la iglesia. Dice que solo 1 de cada 10 misioneros van a esta área. Y es que hay una gran necesidad en aquellas regiones. Los no alcanzados son las personas que no tienen acceso al evangelio, personas que no tienen misioneros, no tienen pastores, no tienen iglesias a donde acudir, y muchos no tienen la Biblia. Y les pido que nos pongamos por un momento en los pies o en los zapatos de aquellas personas. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Cómo se sentiría usted, hermano, si en el peor momento de su vida, quizá antes de conocer al Señor, si en un momento en el cual usted se encontraba en un vicio o perdió algo, no hubiese tenido una iglesia a quien acudir, no hubiese habido un hermano que le compartiese de Jesús, no hubiese tenido una Biblia en la cual conocer las palabras del Señor de esperanza, si no hubiese habido un pastor, un misionero que nos hablara, nos hubiésemos quedado perdidos, sin esperanza. Y estas personas se encuentran de esa manera, desamparadas. Dice, la semana pasada escuchaba un dato interesante. Dice que desde el año 1990 el porcentaje de personas no alcanzadas son un aproximado de 40% de la población. Y hoy en día es ese mismo 40%, porque como iglesia no hemos ido lo suficiente, no hemos hecho lo suficiente. Como digo, no me refiero específicamente a iglesia amigos, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que orar, tenemos que preocuparnos por aquellos que no conocen al Señor. Aquí hay algunas gráficas. Esa barra roja representa a los no alcanzados en el mundo, que son el 42% de todo el mundo, y son 3,000 millones de personas. 3,000 millones de personas que, si el Señor viniese en este momento, irían al infierno. Están lejos de Dios, están en tantos problemas, lejos del Señor. Y hay algo interesante. ¿Por qué me compartía el mapa anterior? Porque allá es donde están los no alcanzados. Quiero compartir esto, y con esto no digo, mis hermanos, que el trabajo acá no sea importante, porque es muy importante. Una iglesia fuerte en Guatemala
puede permitir que todo el mundo pueda conocer del Señor. Pero estos datos vienen de esta página que estudia el Evangelio en el mundo. Dice que en Guatemala hay 60 grupos de personas y solo hay un grupo de personas no alcanzados en Guatemala. Esto no significa que solo un grupo no conozca a Jesús, porque hay muchos que han decidido no creer, pero este es solo un grupo que no ha escuchado, que no ha visto a algún cristiano. Dice que de 18 millones en Guatemala, solo 1,000 personas son no alcanzados en Guatemala. Otro país, por ejemplo, Venezuela, dice que hay 66 grupos y solo 3 no han sido alcanzados. De 28 millones, 35,000 no han sido alcanzados. Esto aún en nuestro continente. Ya me colocaron ahí actualizada la diapositiva. Sabemos que la Iglesia Amigos apoya o tiene misioneros trabajando en Camboya. Y esto es muy interesante porque en Camboya dice que hay 16 millones de personas y 16 millones 28 mil no han sido alcanzados. Comparemos esos 16 millones con las 1,000 personas en Guatemala que no han escuchado del Evangelio. Así que aquellos que están allá, que la Iglesia Amigos está apoyando, es una gran labor. No hay que dejar de apoyarles, porque están tratando de luchar contra ese 95% de personas, dice, que no han sido alcanzados. Irak, de 41 millones, 40 millones nunca han escuchado de Jesús. Y esto es aún peor en otras áreas del mundo. Veamos la India. Hay 1,387,000,000 de personas y de todos ellos hay 1,326,000,000 de personas que nunca han escuchado de Jesús. 2,139 grupos de personas. Quizás hasta me cuesta nombrar estos números porque son una cantidad tan elevada. Pero les pido, mis hermanos, que no veamos estos números solamente como números, sino como personas que se están perdiendo, personas que si el Señor viniese hoy se quedarían o irían al infierno, a condenación. Hay una gran necesidad en el mundo y la reacción de nuestro Señor al ver la necesidad, veamos el versículo 37 en Mateo 9, versículo 36, dice que cuando el Señor vio las multitudes, tuvo compasión porque estaban desamparadas. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor, mis hermanos, no vio la necesidad, no vio las multitudes y se quedó solamente con esa carga, sino que fue movido a la acción. Él dijo: oren, envíen. Y fue lo que Él hizo. Dice que el Señor hizo lo siguiente: llamó la atención a los discípulos, les mandó a orar y los comisionó a poder ir. Pero pregunto, mis hermanos, ¿cuál es nuestra reacción ante la necesidad del mundo? Al ver la necesidad del mundo, al ver los millones de personas que se están perdiendo, ¿cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Vamos a reaccionar como alguien que no ha conocido al Señor, que no se da cuenta de la necesidad espiritual, o como Jesús, que tuvo compasión, que se preocupó por aquellas personas? Así que, mis hermanos, es necesario que podamos comprender cuán importante es seguir predicando desde donde nosotros estamos, poder ir más allá si el Señor lo permite y orar porque el Evangelio sea conocido en todas las naciones. Por tiempo no vamos a verlo, pero el Salmo 67 nos habla de que el deseo del Señor es que todas las naciones puedan conocerle. Nuestra labor como iglesia, mis hermanos, quizá lo hayamos escuchado antes, pero es algo bastante práctico y lo importante es llevarlo a la acción. Lo primero es que oremos, que no dejemos de orar, que oremos por nuestras necesidades, que oremos por nuestros hermanos, pero que oremos por el mundo. Que oremos por todos los que no conocen del Señor, que dediquemos tiempo para orar, porque esa es una lucha espiritual. En segundo lugar, que apoyemos con todo lo que podamos. No me refiero solamente a los recursos económicos, sino a nuestro tiempo. Si se va a hacer, por ejemplo, una jornada evangelística, yo tengo un vehículo, pues yo voy a estar ahí, yo voy a poner mis recursos. Si tengo dones espirituales, yo voy a apoyar para que más personas conozcan al Señor. Y lo último, mis hermanos, es ir, porque el Señor nos ha dado una misión: vayan y hagan discípulos a las naciones. Como menciono, comenzando, dice, desde nuestra Jerusalén, desde Guatemala, desde lo más cercano,
pero yendo cada vez más lejos, yendo hasta lo último de la tierra. Cuando haya alguna ocasión de poder evangelizar, pues es de aprovecharlo, mis hermanos, jamás negarnos a hacerlo, porque por ello el Señor nos ha dejado acá en la tierra. Así que, ¿por qué es importante la labor misionera? Porque hay un mundo necesitado, porque hay un mundo desamparado, porque es el deseo de nuestro Señor. Así que, mis hermanos, yo los invito, ¿qué tal si oramos? Damos gracias a nuestro Señor por su palabra, por lo que ha hecho en nosotros, y oremos por aquellos que no han conocido al Señor. Oremos. Padre amado, te damos gracias en esta mañana por este tiempo, Señor, en el cual hemos meditado en ti, Señor. Hemos meditado y recordado dónde tú nos sacaste, Señor. Estábamos muertos, estábamos desamparados, no teníamos esperanza, pero tú nos has comprado, tú nos has hecho tus hijos, Señor, por tu grande amor, demostrado esa luz, Señor. Te damos gracias, porque quizá un hermano, porque quizá en alguna radio o en algún mensaje, Señor, pudimos escuchar tu palabra, pudimos creer en ti, pero te pedimos en esta hora, Señor, que podamos continuar siendo conscientes, Señor, de que muchas personas, de que un 40% del mundo no te conocen. Señor, ayúdanos a tener compasión, a seguir tu ejemplo, a seguir tus pasos, a que al ver las multitudes desamparadas, dispersas, Señor, que nuestro corazón pueda tener compasión y que en esta misma mañana podamos decirte, Señor, o preguntarte, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en nuestro país? ¿Qué podemos hacer con nuestra iglesia, a través de nuestra iglesia? ¿Qué puedo rendirte, Señor? Mis dones, mi tiempo, capacidades, Señor, recursos. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Queremos serte obedientes, queremos cumplir, Señor, con los mandatos que tú nos has dado, porque reconocemos que tú has sido bueno, que tú has sido fiel en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos por todo en esta hora. Bendice, Señor, a tu iglesia. Te pido que bendigas a cada hermano, Señor, de Iglesia Amigos de Ciudad San Cristóbal, quienes están en esta hora, quienes no han podido asistir. Que tu bendición, Señor, sea sobre cada uno de mis hermanos, sobre cada hogar. Por favor, Padre amado, gracias te damos, Señor. Oramos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.